Señor, su cartera. Alejandro Mendoza se detuvo en seco. La lluvia golpeaba el pavimento de Polanco como balas, y por un momento pensó que había imaginado la voz. Pero ahí estaba, una niña pequeña corriendo hacia él con su cartera de piel italiana en las manos. «Gracias, pequeña», murmuró extendiendo la mano para tomarla. Pero cuando sus dedos se rozaron, sintió lo heladas que estaban las manos de la niña. La ropa de la pequeña estaba empapada y sucia. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro por la lluvia, pero sus ojos brillaban con una luz que ni la tormenta podía apagar. No podía tener más de 10 años. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro arrodillándose para quedar a su altura. El agua fría del charco empapó sus pantalones de marca, pero no le importó. «Estás temblando». «Sofía, ven acá». Una mujer apareció desde las sombras entre 2 edificios. Alejandro levantó la vista y sintió que el aire se le cortaba. Era hermosa, pero no de la manera artificial a la que estaba acostumbrado. Su belleza era real, como un amanecer después de una tormenta. «Perdón si la molestó», dijo la mujer en español, pero luego cambió al inglés al ver su traje caro. «She's just trying to help». «No me molestó», respondió Alejandro en español, su voz más suave de lo que pretendía. «Me ayudó más de lo que sabe». La mujer se acercó y puso una mano protectora en el hombro de la niña. Su ropa era simple, jeans y un suéter, pero no podía esconder la fuerza en su postura, el fuego en su mirada. «Soy Carmen», se presentó con cautela. «Ella es Sofía». «Alejandro», respondió él, poniéndose de pie. El agua goteaba de su cabello. «¿Viven por aquí?». Carmen dudó. Era claro que no quería dar información personal a un extraño, por bien vestido que estuviera. «Cerca», respondió finalmente. Sofía se acercó más a Alejandro, sin importarle la lluvia que seguía cayendo. «Mi mamá dice que los ángeles vienen cuando más los necesitas», susurró la niña, mirándolo directamente a los ojos. «¿Eres tú mi ángel?». La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Se quedó paralizado, viendo a esta niña que no tenía nada, pero que había ayudado a un extraño sin pensarlo 2 veces. En ese momento, mirándola, se dio cuenta de algo profundo. Él tenía todo, pero nunca había ayudado a nadie. «Sofía, no molestes al señor», dijo Carmen tomando la mano de la niña. «Tiene prisa». «No tengo prisa», mintió Alejandro. Su reunión con los inversionistas podía esperar, y ella no me molesta. Carmen lo estudió con desconfianza. Había aprendido a leer a las personas rápidamente en su trabajo, y algo sobre este hombre bien vestido la intrigaba, pero también la preocupaba. «Deberíamos irnos», dijo. «Gracias por ser amable con ella». «Espera». Alejandro se quitó su saco y se lo ofreció a Sofía. «Vas a enfermarte con esta lluvia». «No podemos aceptar eso», dijo Carmen inmediatamente. «No es caridad», explicó Alejandro. «Es gratitud». Sofía tomó el saco antes de que Carmen pudiera detenerla. Le quedaba enorme, pero sonrió como si fuera el regalo más maravilloso del mundo. «Gracias, señor Ángel», dijo la niña. Carmen suspiró derrotada. Tomó la mano de Sofía y comenzó a alejarse, pero se detuvo y se dio vuelta. «¿Cómo puedo regresarle el saco?». Alejandro sintió una extraña desesperación. No quería que se fueran. No quería que esta fuera la última vez que las viera. «Vengo a este parque», señaló hacia la pequeña área verde al final de la calle, «todos los días a las 5. Por si quieren devolvérmelo». Carmen asintió sin comprometerse a nada, y luego se alejó con Sofía bajo la lluvia. Alejandro se quedó parado ahí, empapado y sin saco, viendo cómo desaparecían en la oscuridad. Por primera vez en años, había olvidado por completo su reunión de negocios. Durante los siguientes 3 días, Alejandro no pudo concentrarse en nada. Su asistente, María, notó su distracción durante la junta matutina del miércoles. «Señor Mendoza, los inversionistas de Dubái siguen esperando su respuesta», dijo, revolviendo papeles. «María». Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. «¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona?». María lo miró confundida, pero no respondió. Ese día, por primera vez, Alejandro llegó al parque a las 5 en punto. Paso capítulo 2. Construyendo puentes.
Alejandro llevaba 4 días sentado en la misma banca del parque, alimentando palomas y esperando. Cada tarde llegaba puntual a las 5, con la esperanza de ver a la niña de ojos brillantes y a la mujer que había despertado algo en él que creía perdido. El viernes, su paciencia fue recompensada. «¡Es él!», gritó una vocecita familiar. Sofía corrió hacia él antes de que Carmen pudiera detenerla. Traía el saco doblado en sus brazos, limpio y planchado. «Hola, pequeña Ángel», dijo Alejandro, y su rostro se iluminó por primera vez en días. Carmen se acercó con cautela. Había pensado mucho en este hombre durante la semana. Había algo en sus ojos que no podía olvidar, una tristeza que reconocía porque la había visto en el espejo muchas veces. «Aquí está su saco», dijo Carmen, manteniéndose a cierta distancia. Sofía insistió en que tenía que lavarlo. «No tenían que molestarse», respondió Alejandro, pero tomó el saco y se lo puso. «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía, sin embargo, no tenía tales reservas. Se sentó junto a Alejandro en la banca como si fuera lo más natural del mundo. «¿Por qué vienes aquí todos los días?», preguntó la niña con la curiosidad directa de los 10 años. «Sofía», la regañó Carmen suavemente, «esas son preguntas muy personales». «No me molesta», dijo Alejandro. «Vengo porque aquí me siento más yo mismo». Era una respuesta honesta que sorprendió incluso a él mismo. Carmen notó la sinceridad en su voz y lentamente se acercó más. «¿En qué trabajas?», preguntó Carmen, finalmente sentándose en la banca pero manteniendo distancia. «Telecomunicaciones», respondió Alejandro. «Tengo una empresa». «¿Y tú?». «Soy trabajadora social», dijo Carmen. «Ayudo a niños que están en situaciones difíciles». Alejandro asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones por qué Carmen protegía tanto a Sofía. «¿Sofía es tu hija?». «Es mi hija del corazón», respondió Carmen acariciando el cabello de la niña. «Su abuelita era mi vecina. Cuando murió hace 8 meses, Sofía no tenía a nadie más». «Ahora tengo a mami Carmen», dijo Sofía alegremente. «Ella me cuida y me ayuda con la tarea». «¿Vas a la escuela?», preguntó Alejandro genuinamente interesado. «Sí, estoy en 5º grado. Mami Carmen dice que estudiar es muy importante». Alejandro miró a Carmen con admiración. Podía ver el amor genuino entre ellas, la manera en que Carmen había tomado responsabilidad por esta niña sin dudarlo. «Debe ser difícil», dijo, «ser madre soltera y trabajadora social». Carmen se tensó ligeramente. «Nos las arreglamos bien. No quise decir que no pudieran», se apresuró a aclarar Alejandro. «Solo que admiro lo que haces. Cuidar de otros cuando seguramente tienes tus propias preocupaciones». Carmen lo estudió. Había algo diferente en este hombre. No tenía la arrogancia que esperaba de alguien que claramente tenía dinero. «¿Tienes familia?», preguntó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por su curiosidad. «Mis padres murieron hace 5 años», respondió Alejandro. «Un accidente automovilístico. No tengo hermanos. Mi empresa es... bueno, era mi vida». «¿Era?». Alejandro sonrió tristemente. «Últimamente me pregunto si construir imperios vale la pena si no tienes con quién compartirlos». Sofía, que había estado escuchando atentamente, se acercó más a él. «¿Estás solo?». La pregunta simple de la niña tocó algo profundo en Alejandro. Tragó saliva antes de responder. «Sí, pequeña, estoy solo». «Nosotras también estábamos solas antes», dijo Sofía. «Pero ahora nos tenemos la una a la otra. ¿Verdad, mami Carmen?». Carmen asintió, sintiendo una extraña opresión en el pecho al ver la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro. «¿Quieres ser nuestro amigo?», preguntó Sofía con la inocencia de quien no conoce las barreras sociales. «Los amigos no están solos». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía años que nadie le ofrecía amistad sin querer algo a cambio. «Me encantaría ser su amigo», respondió con voz ronca. Carmen vio la reacción de Alejandro y sintió que sus defensas se suavizaban un poco. Tal vez había juzgado mal a este hombre. «Venimos al parque los viernes», dijo. «Después de la escuela de Sofía». «Entonces vendré los viernes», respondió Alejandro inmediatamente, y así comenzó una rutina. Cada viernes, Alejandro llegaba al parque con un libro nuevo para Sofía. Primero fueron cuentos, luego libros de aventuras apropiados para su edad.
Carmen protestó al principio, pero la alegría de Sofía era difícil de resistir. Poco a poco, Carmen comenzó a relajarse. Alejandro no trataba de impresionarla con dinero o regalos caros, simplemente escuchaba cuando ella hablaba de su trabajo, de sus frustraciones con el sistema, de sus esperanzas para Sofía. «¿Cómo llegaste a ser trabajadora social?», preguntó Alejandro una tarde, 2 meses después de su primer encuentro. Carmen dudó. No solía hablar de su pasado, pero algo en la manera paciente en que Alejandro esperaba la hacía sentir segura. «Vine de El Salvador cuando tenía 15 años», dijo finalmente. «Mis padres soñaban con oportunidades, pero terminaron trabajando en fábricas por centavos. Prometí que ayudaría a otras familias a evitar esa lucha». Alejandro sintió una punzada de reconocimiento. Sus propios abuelos habían sido trabajadores migrantes que eventualmente ahorraron lo suficiente para empezar un pequeño negocio. Había olvidado esas raíces en su escalada al éxito. «¿Y ahora? ¿Tus padres siguen en El Salvador?» «Regresaron hace 3 años», dijo Carmen. «Pero yo me quedé. Este es mi hogar ahora. ¿Estás legal aquí?» Carmen se puso rígida. Era la pregunta que temía. «Estoy trabajando en eso», respondió cautelosamente. Alejandro notó su cambio de actitud y decidió no presionar, pero guardó esa información, sintiendo que Carmen podría necesitar ayuda eventualmente. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, interrumpiendo la tensión. «Creo que ya no estamos solas, mami Carmen». Carmen miró a su hija adoptiva y luego a Alejandro, quien sonreía con genuina calidez. Por primera vez en años, sintió que tal vez Sofía tenía razón. Tal vez ya no estaban solas. Capítulo 3. Corazones vulnerables. 4 meses después de su primer encuentro, la rutina de los viernes había evolucionado. Alejandro ya no solo traía libros para Sofía, ahora también llevaba café para Carmen y a veces se quedaban hasta después del anochecer, hablando mientras Sofía jugaba en los columpios. «¿Cómo va tu carrera de derecho?», preguntó Alejandro una tarde de octubre, mientras veían a Sofía perseguir hojas que caían. Carmen se sorprendió. Hacía semanas que había mencionado sus estudios nocturnos, pero Alejandro lo recordaba. «Lento», admitió. «Trabajar de día y estudiar de noche no es fácil, pero me faltan solo 2 años para graduarme». «Eres increíble», dijo Alejandro, mirándola con admiración. «Estás luchando por todos menos por ti misma». «¿Qué quieres decir?» «Tus papeles de residencia. Estás tan ocupada ayudando a otros que no estás cuidando tu propio estatus legal». Carmen se puso tensa. Era un tema que la mantenía despierta por las noches. «No necesito tu lástima». «No es lástima», dijo Alejandro suavemente. «Es admiración, y tal vez podría ayudarte». «No necesito tu dinero», respondió Carmen con firmeza. «No estaba ofreciendo dinero. Estaba ofreciendo conectarte con los mejores abogados de inmigración de la ciudad, sin compromisos». Carmen se levantó de la banca, su orgullo herido. Años de lucha le habían enseñado a desconfiar de las ofertas de ayuda, especialmente de hombres ricos. «Gracias, pero puedo manejarlo sola». Alejandro vio cómo se alejaba hacia los columpios y supo que había presionado demasiado, pero también sabía que Carmen estaba en peligro de perder todo lo que había construido. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta viendo a Sofía dormir, preguntándose si su orgullo estaba poniendo en riesgo el futuro de ambas. Al día siguiente, mientras revisaba expedientes en su oficina, recibió una llamada que cambió todo. «Señorita Rodríguez, soy del Instituto Nacional de Migración. Su apelación de residencia ha sido denegada. Tiene 30 días para abandonar el país». Carmen sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Había luchado durante años para conseguir sus papeles legales, siguiendo cada procedimiento, llenando cada formulario. Y ahora, después de todo, la respuesta era no. «Pero yo tengo una menor a mi cargo. Sofía no tiene familia». «Eso no es relevante para su caso, señorita». 30 días. La línea se cortó. Carmen se quedó ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se desmoronaba su mundo. Esa noche, cuando Sofía preguntó por qué estaba llorando, Carmen trató de explicar sin asustarla. «A veces los adultos tienen problemas que son difíciles de resolver, mi amor.
¿Como cuando no encontramos mi muñeca y después estaba debajo de la cama? Carmen sonrió a pesar de sus lágrimas. Sí, pero este problema es más grande que una muñeca perdida. Entonces, necesitamos ayuda más grande, dijo Sofía con la sabiduría simple de los 10 años. ¿Por qué no le pedimos ayuda al señor Alejandro? Carmen abrazó a su hija, sabiendo que tenía razón pero luchando contra su propio orgullo. Al día siguiente, con las manos temblando, Carmen marcó el número de Alejandro. Alejandro, soy Carmen. Necesito esa ayuda que me ofreciste. Voy para allá, dijo él inmediatamente sin hacer preguntas. Una hora después, Alejandro estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina de Carmen, rodeado de papeles legales y con su abogado en videollamada. El problema es complejo, explicó el licenciado Herrera. Los documentos originales de entrada fueron procesados incorrectamente hace años. Esto creó un laberinto legal que tomará meses desenredar. ¿Meses?, preguntó Carmen. Solo tengo 30 días. Podemos pedir una suspensión temporal, pero no hay garantías. El silencio llenó la habitación. Carmen sintió que se le cerraba la garganta. Hay otra opción, dijo el abogado en voz baja. El matrimonio con un ciudadano mexicano resolvería inmediatamente el problema de residencia. La sugerencia quedó flotando en el aire como un desafío. Carmen se sonrojó furiosamente. No me casaré con alguien solo por papeles. ¿Y qué tal si no fuera solo por papeles?, preguntó Alejandro en voz baja. Carmen lo miró fijamente, su corazón acelerado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante estos últimos meses, tú y Sofía se han vuelto las personas más importantes en mi vida. Estoy diciendo que me levanto cada mañana emocionado por verlas. Estoy diciendo que te amo, Carmen, y que amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Carmen se quedó sin aliento. Habían pasado 4 meses conociéndose, pero ella también había sentido algo creciendo entre ellos. Alejandro, apenas nos conocemos. Sé que pones las necesidades de todos antes que las tuyas, dijo él, tomando sus manos. Sé que has convertido a una niña asustada en una niña segura que cree en ángeles. Sé que me has hecho recordar quién era antes de que el dinero y el éxito me cambiaran. Carmen sintió que sus muros comenzaban a derrumbarse, pero el miedo era más fuerte. Mis padres se amaban profundamente, dijo con voz quebrada, pero la pobreza y el estrés los desgastaron. Vi a mi padre matarse trabajando y a mi madre volverse una sombra de sí misma. Prometí que nunca dependería de nadie. Entonces no dependas de mí, dijo Alejandro. Vamos a depender el uno del otro. Carmen lo miró a los ojos, viendo la sinceridad allí. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría tener una familia real. Pero al día siguiente, mientras pasaba por la oficina de Alejandro para entregarle unos documentos, escuchó una conversación telefónica que destrozó sus esperanzas. Sí, ya sé que la imagen es extraña. Un billonario casándose con una trabajadora social. Pero a veces estas cosas son necesarias para el manejo de imagen. El corazón de Carmen se hizo pedazos. Había tenido razón al desconfiar. Todo había sido una transacción comercial para él. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, decidió que prefería regresar a El Salvador con dignidad que quedarse en una mentira. Capítulo 4. La tormenta más oscura. Carmen había empacado toda la noche. Sus pocas pertenencias cabían en 2 maletas pequeñas y una mochila. El plan era simple: tomar el primer autobús a El Salvador con Sofía antes de que la deportaran. Al menos conservaría su dignidad. No quiero irme, dijo Sofía, sentada en su cama con los brazos cruzados. Sus ojos estaban rojos de llorar. Este es nuestro hogar. A veces tenemos que irnos aunque no queramos, mi amor, dijo Carmen, doblando la ropa de Sofía con manos temblorosas. En El Salvador también estaremos bien. Pero yo no conozco El Salvador. ¿Y qué pasa con la escuela? ¿Y con Alejandro? Al mencionar su nombre, Carmen sintió una puñalada en el pecho. Alejandro tiene su vida, nosotras tenemos la nuestra. Él nos quiere de verdad, insistió Sofía. Cuando me mira, sus ojos son como los de abuelita, llenos de amor verdadero. A veces los adultos mienten, mi amor. Las palabras salieron más amargas de lo que Carmen pretendía. Él no miente,
Sofía se levantó de la cama con determinación. «Voy a llamarlo». «No». Carmen tomó el teléfono antes de que Sofía pudiera alcanzarlo. «No vamos a molestarlo más». Sofía comenzó a llorar con más fuerza. «No es justo. Somos una familia». Carmen abrazó a su hija, sintiendo cómo se le partía el corazón. Tenía razón. Durante estos meses habían sido una familia. Pero las familias se construían sobre la verdad, no sobre conveniencia de imagen. Fueron interrumpidas por golpes insistentes en la puerta. Carmen miró por la mirilla y su corazón se detuvo. Alejandro estaba parado afuera, empapado por la lluvia, con una carpeta en las manos. «Carmen, por favor, abre. Sé que me escuchaste en el teléfono». Carmen no respondió, pero Sofía corrió hacia la puerta. «Mami, Carmen, es Alejandro, tenemos que abrirle». «No, Sofía, ya nos vamos». «Sé cómo sonó la conversación», gritó Alejandro desde afuera, «pero no escuchaste toda la conversación». Carmen cerró los ojos tratando de mantener su resolución. «Carmen, por favor, si me das 5 minutos, te prometo que si después de eso quieres que me vaya nunca más te molestaré». Sofía miró a Carmen con ojos suplicantes. Finalmente, Carmen abrió la puerta. Alejandro se veía terrible. Su cabello estaba pegado a su frente por la lluvia. Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido, y su ropa cara estaba arrugada. 5 minutos, dijo Carmen fríamente. Alejandro entró y vio las maletas. Su cara se descompuso. «Carmen, escuché lo que dije, y sé cómo sonó. Pero no escuchaste el resto de la conversación». «Escuché suficiente. Le dije a mi socio que casarme contigo no tenía nada que ver con manejo de imagen. Le dije que eras lo mejor que me había pasado en la vida, y que si no entendía eso, podía buscar otro socio comercial». Carmen vaciló. Su resolución se tambaleó ligeramente. «¿Cómo sé que dices la verdad?» Alejandro abrió la carpeta que había traído. Adentro había documentos que mostraban que había liquidado una parte significativa de sus activos comerciales para crear un fondo de ayuda legal para familias inmigrantes. Todo hecho de manera anónima, todo inspirado por el trabajo de Carmen. «He estado trabajando en esto durante semanas», dijo. «Quería sorprenderte. Quería mostrarte que amarte no solo había cambiado mi corazón, había cambiado el propósito de toda mi vida». Carmen miró los documentos, abrumada. Las cifras eran enormes. Había renunciado a millones para crear este fondo. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que podía hacer. Pero después me di cuenta de que quien soy ahora es quien me convertí por ti». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo este tiempo había estado luchando contra sus sentimientos, construyendo muros para protegerse. «Tengo miedo, Alejandro. Tengo miedo de necesitarte». «Yo también tengo miedo», admitió él. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti y para Sofía, pero tengo más miedo de perderte a ambas». Sofía, que había estado escuchando desde la puerta, corrió hacia ellos. «¿Ya no nos vamos a ir?» Carmen miró a su hija y luego al hombre que se había convertido en el centro de su mundo sin que se diera cuenta. Durante meses había luchado contra este sentimiento, diciéndose que era imposible, que venían de mundos diferentes. Pero Sofía tenía razón. Cuando Alejandro la miraba, sus ojos estaban llenos de amor verdadero. «No, mi amor», dijo Carmen finalmente, abrazando a su hija y extendiendo una mano hacia Alejandro. «Ya estamos en casa». Alejandro tomó su mano y la atrajo hacia él, abrazándolas a ambas mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. «Te prometo que nunca te daré razones para dudar de mí otra vez», susurró contra su cabello. «Y yo prometo tratar de confiar», respondió Carmen. Sofía los miró desde el centro del abrazo, sonriendo por primera vez en días. «¿Esto significa que Alejandro va a ser mi papá?» Carmen y Alejandro se miraron por encima de la cabeza de la niña. «Si él quiere», dijo Carmen suavemente. «No hay nada en el mundo que quiera más», respondió Alejandro, besando la frente de Sofía y luego los labios de Carmen. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse, como si el universo mismo aprobara su decisión. 2 días después, con los mejores abogados de Alejandro trabajando en su caso y una solicitud de matrimonio que había hecho llorar a Carmen de felicidad,
Los tres se encontraban en las oficinas del registro civil. La funcionaria, una mujer mayor con sonrisa amable, revisó sus documentos. Todo está en orden. ¿Cuándo les gustaría programar la ceremonia? Carmen y Alejandro se miraron. Habían hablado de esperar, de hacer algo grande, pero de repente eso no parecía importante. ¿Qué tal ahora?, preguntó Alejandro. ¿Ahora? Carmen se rió. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Carmen miró a Sofía, quien aplaudía emocionada. Está bien, dijo. Ahora. Y así, en una pequeña oficina gubernamental, con Sofía como testigo y la funcionaria como oficiante, Carmen Rodríguez se convirtió en Carmen Mendoza, y Alejandro ganó no solo una esposa, sino una hija que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Capítulo 5. Amor verdadero. 8 meses después de su boda civil improvisada, Carmen se despertó en el penthouse de Alejandro, sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero cuando vio a Sofía desayunando cereal mientras leía uno de sus libros favoritos y a Alejandro preparándole café exactamente como le gustaba, supo que esta vida era real. «Buenos días, mi amor», dijo Alejandro, besándola en la frente. «¿Cómo amaneció la futura abogada?» Carmen sonrió. Sus estudios habían avanzado increíblemente desde que no tenía que trabajar doble turno para sobrevivir. Alejandro había insistido en pagar sus estudios y después de meses de discusiones, Carmen había aceptado, viendo que él realmente quería apoyar sus sueños. «Con muchas ganas de tomar el examen final de la próxima semana», respondió, aceptando el café agradecida. «Y después vas a ayudar a muchas familias como nosotros», añadió Sofía con entusiasmo. Carmen se había especializado en derecho de inmigración, determinada a usar su experiencia personal para ayudar a otros. Alejandro había convertido parte de su oficina en un despacho legal para ella, y ya tenían varios casos pro bono esperando. «Hablando de familias», dijo Alejandro con nerviosismo, «mis padres van a venir la próxima semana». Carmen se tensó ligeramente. Los padres de Alejandro habían estado viajando por Europa cuando se casaron, y esta sería la primera vez que los conocería. Sabía que tenían reservas sobre la boda repentina de su hijo. ¿Están bien con esto?», preguntó Carmen. «Al principio no entendían», admitió Alejandro. «Pero cuando les expliqué cómo han cambiado mi vida tú y Sofía, mi mamá lloró. Dijo que hacía años que no me escuchaba tan feliz». «¿Y tu papá?» «Mi papá es más difícil de convencer, pero Sofía le escribió una carta». Carmen miró a su hija con sorpresa. «¿Tú qué hiciste?» «Le escribí al abuelo Mendoza», dijo Sofía con toda naturalidad. «Le dije que Alejandro es el mejor papá del mundo y que somos muy felices juntos». Alejandro sonrió con orgullo. Le puso fotos de nosotros tres y le escribió sobre cómo la ayudo con la tarea y cómo vamos al parque los domingos. «¿Y qué respondió?», preguntó Carmen. «Que quiere conocer a su nieta inmediatamente», dijo Alejandro, abrazando a Sofía. Carmen sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había soñado con tener una familia completa, y ahora no solo tenía eso, sino que se estaba expandiendo. «También tengo noticias», anunció Carmen. «Mis padres van a venir desde El Salvador para la ceremonia religiosa». Habían decidido hacer una segunda boda, esta vez una ceremonia religiosa que incluyera a toda la familia. Carmen quería que sus padres la vieran casarse apropiadamente, y Alejandro quería darle la boda que merecía. «¿Cuándo llegan?», preguntó Alejandro. «El mismo día que tus padres, va a ser interesante». Alejandro se rió nerviosamente. Un empresario mexicano conservador, una trabajadora social salvadoreña y 2 abuelos que no se conocen. ¿Qué podría salir mal? Sofía los miró a ambos con la sabiduría de sus 10 años. «Todos nos quieren a nosotros. Eso es lo único que importa». Y tenía razón. Cuando la familia Mendoza Sr. llegó a México City, la reacción de la madre de Alejandro fue inmediata. «¡Sofía!», exclamó doña Patricia, abrazando a la niña como si la conociera de toda la vida. «Eres aún más hermosa de lo que mostraban las fotos». Don Roberto fue más reservado, pero cuando Sofía le mostró su tarea de matemáticas y le pidió ayuda, el hombre serio se derritió completamente. «Es muy inteligente»,
le susurró a Alejandro. Se parece a ti cuando tenías su edad. Con Carmen fue diferente. Al principio hubo una tensión educada, la diferencia de clases evidente en cada conversación. Pero cuando doña Patricia vio cómo Carmen cuidaba a Sofía y cómo su hijo la miraba, su actitud cambió. Nunca había visto a Alejandro tan feliz, le dijo a Carmen una tarde mientras preparaban café. Durante años me preocupé de que solo se casara por conveniencia, como hacen muchos hombres de negocios. Pero la manera en que te mira, así miraba a su padre cuando éramos jóvenes. Carmen se sonrojó. Yo también lo amo mucho. Se nota, y Sofía es un regalo de Dios. Siempre quisimos más nietos. Cuando llegaron los padres de Carmen, don Esteban y doña Rosa, la dinámica se volvió aún más interesante. Don Esteban, que había trabajado en construcción toda su vida, se sintió intimidado al principio por la riqueza de la familia Mendoza. Pero don Roberto, sorprendentemente, fue quien hizo la conexión. Mi padre también fue trabajador de construcción, le dijo a don Esteban. Construyó casas toda su vida para que yo pudiera estudiar ingeniería. Y mi padre fue carpintero, respondió don Esteban. Trabajó para que Carmen pudiera ir a la universidad. Los dos hombres se miraron con entendimiento mutuo, y Carmen supo que todo iba a estar bien. La ceremonia religiosa se celebró en una iglesia pequeña en el centro de la ciudad, la misma donde los abuelos de Alejandro se habían casado décadas atrás. Carmen llevó un vestido sencillo pero elegante, y Sofía fue la madrina de honor con un vestido rosa que la hacía brillar de felicidad. Cuando Alejandro vio a Carmen caminar por el pasillo del brazo de su padre, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella se veía radiante, pero más que eso se veía en paz. Ya no había miedo en sus ojos, solo amor y esperanza. Los votos que intercambiaron fueron diferentes a los de la ceremonia civil. Estos fueron del corazón, sin prisa, con toda su familia presente. Carmen, dijo Alejandro, su voz emocionada, me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor. Me mostraste lo que significa tener un hogar. Alejandro, respondió Carmen con lágrimas en los ojos, me mostraste que está bien dejar que alguien me ame y que aceptar ayuda no me hace débil, me hace humana. Contigo aprendí que el amor no tiene fronteras ni clases sociales. Cuando se besaron sellando su promesa, no había un ojo seco en la iglesia. La recepción fue en el jardín de la casa de los padres de Alejandro, con música mariachi que don Esteban había insistido en contratar. Ver a doña Patricia bailando cumbia con don Esteban, mientras don Roberto enseñaba a Sofía a bailar vals, fue uno de los momentos más hermosos de la noche. ¿Sabes qué?, le dijo Carmen a Alejandro mientras bailaban. Nunca pensé que tendría una familia tan grande. «Nuestra familia», corrigió él haciéndola girar, «y va a seguir creciendo». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sonrió misteriosamente. «Tal vez deberíamos darle un hermanito o hermanita a Sofía». Carmen se sonrojó, pero sonrió. «Primero déjame graduarme de abogada». «Trato hecho», dijo él, besándola suavemente. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, la nueva familia se encontró sentada en el jardín, con Sofía dormida en el regazo de Alejandro. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Carmen de repente. «Nuestro segundo día de boda», respondió Alejandro. «¿No?», Carmen sonrió. «Hace exactamente un año que nos conocimos en la lluvia». Alejandro la miró con asombro. Tenía razón. Un año atrás él había sido un hombre rico pero vacío. Ahora tenía todo lo que realmente importaba. Como si el universo quisiera recordarles su primer encuentro, comenzó a llover suavemente. Pero esta vez, en lugar de buscar refugio, se quedaron ahí, dejando que la lluvia los bendijera a los tres. «¿Crees que Sofía tenía razón?», preguntó Carmen. «Sobre los ángeles». Alejandro miró a su esposa y a su hija, y luego al cielo estrellado, donde las nubes de lluvia se dispersaban. «Creo que a veces los ángeles vienen disfrazados de niñas de 10 años que creen en la bondad de las personas». Carmen se recostó contra su hombro, sintiendo paz completa por primera vez en años. «Te amo, Alejandro Mendoza. Y yo te amo, Carmen Mendoza. Para siempre». Capítulo 6. Para siempre.
2 años después de la ceremonia religiosa, Carmen se despertó en una mañana de sábado con el sonido familiar de risas desde la cocina. Al bajar encontró a Alejandro enseñándole a Sofía, ahora de 12 años, cómo hacer hot cakes mientras su hijo de 8 meses, Miguel, los observaba desde su silla alta, aplaudiendo con sus manitas regordetas. «¡Mami!», gritó Sofía emocionada. «Estoy haciendo el desayuno para toda la familia». Carmen sonrió acariciando su vientre ligeramente abultado. Habían decidido esperar hasta que ella se graduara de abogada para tener hijos, y Miguel había llegado justo a tiempo, 6 meses después de que Carmen recibiera su título. «Huele delicioso», dijo Carmen, besando a Alejandro en la mejilla antes de tomar a Miguel en brazos. «¿Y cómo está mi bebé hermoso esta mañana?». Miguel balbuceó alegremente, tratando de alcanzar el cabello de su madre. Tenía los ojos oscuros de Carmen, pero la sonrisa traviesa de Alejandro. «Tengo noticias», anunció Carmen mientras se servía café descafeinado. «El bufete aprobó mi propuesta. Vamos a abrir una clínica legal permanente para familias inmigrantes». Alejandro la abrazó por la espalda, cuidando de no aplastar a Miguel. «Estoy tan orgulloso de ti». En los últimos 2 años, Carmen había terminado sus estudios con honores y había comenzado a trabajar en uno de los bufetes más respetados de la ciudad. Pero su verdadera pasión seguía siendo ayudar a familias como la que ella había sido. «Y yo tengo noticias también», dijo Alejandro. «La fundación aprobó el nuevo centro comunitario. Va a estar en el mismo barrio donde vivían ustedes antes». La Fundación Sofía, nombrada así por insistencia de Carmen, había crecido enormemente. Lo que había comenzado como un fondo de ayuda legal ahora incluía programas educativos, centros de salud comunitaria y apoyo para pequeños empresarios inmigrantes. «¿Podemos ir a verlo después del desayuno?», preguntó Sofía, volteando perfectamente un hot cake. «Claro que sí», respondió Alejandro, «pero primero tenemos que pasar por el parque». Habían mantenido la tradición de visitar el parque, donde se conocieron cada aniversario del día que Carmen devolvió la cartera. Pero ahora iban más seguido, especialmente cuando Miguel necesitaba aire fresco. 1 hora después, caminaron por las calles familiares hacia el parque. Carmen notó los cambios en el vecindario, algunas tiendas nuevas, edificios renovados, pero también las mismas luchas que ella recordaba de sus primeros años en México. «Mira, mami», dijo Sofía señalando hacia una esquina. «Esa niña parece perdida». Carmen siguió la mirada de su hija y vio a una niña de unos 8 años, parada sola bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer. La pequeña miraba a su alrededor con confusión, claramente separada de sus padres. Sin dudarlo, Carmen le pasó Miguel a Alejandro y se acercó a la niña. «Hola, mi amor. ¿Estás bien? ¿Perdiste a tus papás?». La niña asintió con lágrimas en los ojos. «No sé dónde están, estábamos comprando y de repente ya no los vi». «No te preocupes», dijo Carmen suavemente. «Vamos a encontrarlos». Alejandro se acercó con Miguel en brazos, mientras Sofía se quedó con la niña perdida, hablándole con la misma gentileza que Carmen había usado con ella años atrás. «¿Cómo se llaman tus papás?», preguntó Sofía. «María y José González», respondió la niña entre sollozos. Alejandro ya estaba marcando a la policía local cuando escucharon gritos desesperados desde la calle principal. «¡Isabel! ¡Isabel! ¡Esos son mis papás!», gritó la niña, corriendo hacia las voces. Carmen, Alejandro y Sofía siguieron a Isabel, llegando justo a tiempo para ver la emotiva reunión. Los padres de Isabel, una joven pareja que claramente luchaba económicamente, abrazaron a su hija con lágrimas de alivio. «Gracias, gracias», dijo la madre entre sollozos. «No sabíamos qué hacer». «Es normal», dijo Carmen. «Lo importante es que están juntos». José González miró a la familia bien vestida que había ayudado a su hija, claramente sintiéndose incómodo por no poder ofrecerles nada a cambio. «¿Cómo podemos agradecerles?». «No es necesario», respondió Alejandro. «Solo cuiden mucho a Isabel». Pero mientras la familia González se alejaba, Sofía tuvo una idea. «Papá, ¿por qué no les damos tu tarjeta? A lo mejor necesitan ayuda con algo». Alejandro miró a Carmen, quien asintió con una sonrisa orgullosa. Su hija había aprendido la lección más importante.
Siempre ayudar cuando puedas. Disculpen, llamó Alejandro, alcanzando a la familia. Si alguna vez necesitan ayuda legal o con papeles, mi esposa es abogada de inmigración. Carmen se acercó y le dio su tarjeta a María González. Trabajo con familias como ustedes. Si necesitan algo, llamen. Los González se fueron con lágrimas de gratitud y la familia Mendoza continuó hacia el parque. ¿Vieron lo que pasó?, preguntó Sofía mientras caminaban. Ayudamos a alguien exactamente como Alejandro nos ayudó a nosotras. Carmen apretó la mano de su hija. Es lo que hacen las familias, mi amor. Se ayudan entre sí. Llegaron al parque justo cuando la lluvia se intensificó un poco. Pero en lugar de buscar refugio, se dirigieron a su banca favorita, la misma donde Alejandro solía esperar a que aparecieran. Ahora había una pequeña placa en la banca que decía: dedicado a las familias que se forman en momentos inesperados, donado por la Fundación Sofía. ¿Ya saben qué?, dijo Sofía viendo cómo Miguel trataba de atrapar gotas de lluvia. Creo que Miguel va a ser como nosotros. ¿Cómo nosotros?, preguntó Carmen. Alguien que ayuda a otros cuando llueve. Alejandro se rió, recordando vívidamente esa noche hace 3 años, cuando una niña de 10 años le devolvió su cartera y cambió su vida para siempre. ¿Sabes qué creo yo?, dijo atrayendo a Carmen y Sofía más cerca, mientras Miguel balbuceaba felizmente. Creo que los ángeles aparecen cuando más los necesitamos y a veces se quedan para enseñarnos a ser ángeles para otros. Carmen miró a su esposo, luego a Sofía y finalmente a Miguel, quien parecía fascinado por la lluvia. ¿Crees que alguien más encontrará a su ángel hoy?, preguntó Sofía mirando hacia la calle, donde otras personas caminaban bajo la lluvia. Alejandro abrazó a su familia más fuerte, viendo cómo una mujer joven ayudaba a un anciano que había tropezado con las bolsas de la compra, exactamente como Carmen había predicho que pasaría. Estoy seguro de que sí, mi amor. Los ángeles siempre aparecen cuando más los necesitamos. Mientras la lluvia caía suavemente sobre ellos, la familia Mendoza se quedó en su banca especial, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Se habían encontrado los unos a los otros. Y en algún lugar de la ciudad, una niña llamada Isabel le contaba a sus padres sobre la familia amable que la había ayudado, plantando la semilla de un nuevo ciclo de bondad que continuaría mucho después de que la lluvia parara. La historia había comenzado con una cartera perdida en la lluvia, pero había resultado en algo mucho más grande: una familia construida sobre amor, una fundación que ayudaba a miles, y la prueba de que a veces los encuentros más casuales pueden cambiar vidas para siempre. Epílogo. 3 años después del día de la boda religiosa, la lluvia caía suavemente sobre el Parque de Los Ángeles, el nombre oficial que había recibido después de que la ciudad aceptara la donación de la familia Mendoza para su renovación completa. Una pequeña placa de bronce brillaba bajo las gotas: Parque de Los Ángeles, donde las familias se encuentran cuando más lo necesitan. Fundación Sofía, 2028. Carmen caminaba lentamente por el sendero principal, empujando la carriola donde dormía su hija de 6 meses, Isabela, mientras Miguel, ahora de 3 años, corría adelante tratando de pisar charcos. A los 15 años, Sofía ya no corría como antes, pero mantenía el paso junto a su madre, cargando una mochila llena de libros de preparatoria. «¿Papá ya llegó?», preguntó Sofía checando su teléfono. «Debe estar por llegar», respondió Carmen. «Sabes que nunca se pierde nuestro día especial». Era 15 de noviembre, exactamente 6 años desde que Carmen devolvió la cartera de Alejandro bajo la lluvia. Cada año, sin excepción, la familia se reunía en este parque para recordar cómo había comenzado su historia. Carmen miró alrededor del parque transformado. Donde antes había bancas deterioradas, ahora había áreas de juegos nuevas, senderos pavimentados y, lo más importante para ella, un pequeño centro comunitario que funcionaba como extensión de su clínica legal. «Ahí está papá», gritó Miguel, señalando hacia la entrada del parque. Alejandro apareció corriendo bajo la lluvia, con su saco sobre la cabeza y una sonrisa enorme. A los 37 años, se veía más joven que cuando Carmen lo conoció. Los últimos años de matrimonio y paternidad habían borrado las líneas de estrés de su rostro, reemplazándolas con arrugas de risa.
Perdón, perdón, dijo besando a Carmen y cargando a Miguel. La junta con los inversionistas de Guatemala se alargó más de lo esperado. ¿Buenas noticias?, preguntó Carmen. Excelentes. Van a financiar 3 centros comunitarios más en Centroamérica. El modelo que creamos aquí se va a replicar en San Salvador, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. Carmen sintió una emoción especial al escuchar sobre San Salvador. Aunque México era su hogar, nunca había olvidado sus raíces. «Eso significa que vas a viajar más», dijo Sofía con una mueca. «Solo por unos meses, para establecer las bases. Y ustedes pueden acompañarme en las vacaciones de verano». «¿Te imaginas conocer El Salvador, Sofía?». Los ojos de la adolescente se iluminaron. A los 15 años, había desarrollado una pasión por los derechos humanos y soñaba con estudiar relaciones internacionales. Caminaron hacia su banca especial, la misma donde Alejandro había esperado durante días para volver a verlas. Carmen se sentó cuidadosamente, ajustando a Isabela en sus brazos, mientras Miguel se subió al regazo de Alejandro. «¿Puedo contar la historia?», pidió Miguel con su voz de 3 años. «Claro que sí», respondió Sofía, acomodándose junto a ellos. Había una vez una mami que ayudó a un papá en la lluvia, y después se volvieron una familia grande con bebés y todo. Todos se rieron de la versión simplificada de Miguel. «No olvides la parte donde yo fui la que te encontró primero», añadió Sofía dramáticamente. «Es cierto», dijo Alejandro abrazándola. «Tú fuiste mi ángel primero, Sofía. Me enseñaste que la bondad existe». Carmen observó a su familia, sintiendo una gratitud profunda. Su clínica legal ahora tenía 5 abogados y había ayudado a más de 1000 familias a regularizar su situación migratoria. Alejandro había transformado por completo su empresa, enfocándose en tecnologías sociales y financiando proyectos comunitarios por toda América Latina. «¿Saben qué día será la próxima semana?», preguntó Carmen. «¿Qué día?», preguntó Sofía. «Se gradúa la primera generación del programa de becas universitarias para hijos de inmigrantes». Habían creado el programa 2 años atrás, después de ver tantos jóvenes talentosos sin oportunidades de educación superior debido a su estatus migratorio o situación económica. «¿Cuántos van a graduarse?», preguntó Alejandro. 25, y ya hay lista de espera para los próximos años». Isabela se despertó en los brazos de Carmen y miró alrededor con curiosidad. A los 6 meses ya mostraba la misma expresión alerta que había caracterizado a Miguel desde bebé. «Hola, princesa», le murmuró Carmen. «¿Ya despertaste?». La bebé sonrió, y Miguel inmediatamente se acercó para hacerle caras graciosas. «Cuando Isabela crezca, ¿también va a ayudar gente?», preguntó Miguel. «Si ella quiere», respondió Alejandro. «Pero lo importante es que aprenda a ser buena persona, como tú y como Sofía». Sofía se sonrojó con el cumplido. A los 15 años, ya era voluntaria regular en el centro comunitario, ayudando a niños más pequeños con sus tareas y traduciendo para familias que solo hablaban inglés. «¿Saben qué?», dijo Sofía, viendo las nubes de lluvia que se dispersaban. «A veces pienso en cómo sería nuestra vida si ese día no hubiera visto la cartera de papá». Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada. Habían hablado de esto muchas veces en privado. «Yo probablemente seguiría siendo un hombre rico pero vacío», dijo Alejandro honestamente, «y ustedes habrían seguido luchando solas». «Pero no pasó así», dijo Carmen. «¿Y sabes por qué?». «¿Por qué?», preguntaron Miguel y Sofía al mismo tiempo. «Porque a veces el universo conspira para juntarnos con las personas que necesitamos. Y nosotros nos necesitábamos los unos a los otros». Como si hubiera sido planeado, la lluvia comenzó a escampar y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando directamente su banca. «¡Miren!», gritó Miguel señalando al cielo. «Hay colores». Un arco iris pequeño pero perfecto se había formado sobre el parque. «Es como una sonrisa del cielo», dijo Sofía, con la poesía que había heredado de Carmen. Alejandro se puso de pie y extendió sus manos para ayudar a Carmen a levantarse. «¿Qué haces?», preguntó ella. «Quiero una foto de toda la familia bajo nuestro arco iris especial». Se las arreglaron para tomar una selfie todos juntos, con Isabela dormida en brazos de Carmen, Miguel haciendo una cara graciosa,
Sofía sonriendo genuinamente y Alejandro con el brazo alrededor de todos ellos. Mientras caminaban de regreso a casa, pasaron por la estatua nueva que había sido instalada el año anterior. Era una figura de bronce de una niña devolviendo algo a un adulto, con una placa que decía: «A todos los actos de bondad que cambian vidas, a todos los ángeles disfrazados de personas ordinarias». «¿Van a poner nuestros nombres ahí algún día?», preguntó Miguel. «No necesitamos que pongan nuestros nombres», dijo Carmen. «Lo importante es que otras personas sepan que la bondad importa». Alejandro cargó a Miguel en sus hombros, mientras Sofía empujaba la carriola de Isabela. Carmen caminó junto a ellos, reflexionando sobre los últimos 6 años. Su trabajo en la clínica legal le había dado un propósito que nunca imaginó tener: ver familias reunificarse, estudiantes conseguir becas, pequeños empresarios abrir sus negocios. Cada caso era una confirmación de que había encontrado su vocación. Alejandro también había encontrado su verdadero llamado. Su empresa ahora se enfocaba exclusivamente en tecnología para el bien social, aplicaciones para conectar a trabajadores inmigrantes con empleadores justos, plataformas para que las familias separadas se comuniquen, sistemas para facilitar envíos de dinero sin comisiones excesivas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando que Carmen había estado callada. «En lo bendecidos que somos», respondió ella. «No solo por tenernos, sino por poder ayudar a otros a encontrar lo que nosotros encontramos». Llegaron a su casa. Habían vendido el penthouse y comprado una casa más grande en un barrio familiar, justo cuando Miguel comenzaba a quedarse dormido en los hombros de Alejandro. Mientras preparaban a los niños para la cena, sonó el teléfono de Carmen. Era María González, la madre de Isabel, la niña que habían ayudado a encontrar a sus padres 2 años atrás. «Carmen, no vas a creer esto», dijo María emocionada. «Isabel acaba de ganar una beca completa para estudiar medicina. Va a ser doctora». Carmen sonrió, recordando a la niña asustada que habían consolado bajo la lluvia. «Eso es maravilloso, María. Dale mis felicitaciones. Y Carmen, José quiere que sepas que el negocio de carpintería que empezó con el microcrédito de la fundación ya tiene 3 empleados. Vamos a poder mandar a Isabel a la universidad sin deudas». Después de colgar, Carmen les contó las noticias a Alejandro y Sofía. «¿Ven?», dijo Sofía. «Es como las ondas en el agua cuando tiras una piedra. Una ayuda lleva a otra ayuda, que lleva a otra ayuda». «Exactamente», confirmó Alejandro. «Por eso es tan importante lo que hacemos». Esa noche, después de acostar a Miguel e Isabella, Carmen, Alejandro y Sofía se sentaron en la sala de estar con chocolate caliente, continuando su tradición familiar de reflexionar sobre el día especial. «¿Saben cuál es mi parte favorita de nuestra historia?», preguntó Sofía. «¿Cuál?», preguntó Carmen. «Que no terminó cuando se casaron. Siguió creciendo. Ahora tenemos a Miguel y a Isabela, y la fundación, y todas las familias que han ayudado». «Es cierto», dijo Alejandro. «Nuestra historia no fue solo sobre encontrarnos nosotros. Fue sobre aprender a ayudar a otros a encontrarse también». Carmen abrazó a su hija y se recostó contra su esposo, sintiendo una paz profunda. «Y va a seguir creciendo», dijo. «Cada familia que ayudamos, cada niño que educamos, cada sueño que hacemos posible, todo eso es parte de nuestra historia también». Afuera había dejado de llover completamente y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Pero dentro de la casa de la familia Mendoza, el calor del amor que habían construido juntos brillaba más fuerte que cualquier estrella. Al día siguiente, Carmen encontraría un mensaje en su oficina de una joven abogada recién graduada que quería unirse a la clínica legal. Alejandro recibiría una propuesta de 3 países más interesados en replicar sus centros comunitarios. Y Sofía sería aceptada en un programa de intercambio estudiantil que la llevaría a trabajar con organizaciones de derechos humanos durante el verano. Pero esa noche simplemente eran una familia sentada junta, agradecidos por la lluvia que los había unido y por todos los días soleados que habían venido después. Como había dicho Sofía años atrás, los ángeles aparecen cuando más los necesitas, y a veces, si tienes mucha suerte, se quedan para enseñarte a ser un ángel para alguien más.
La historia que había comenzado con una cartera perdida en la lluvia se había convertido en algo mucho más grande. Una familia, una fundación, una comunidad, y la prueba de que los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el mundo, una vida a la vez.